como va. Eh, Eso. ¿Ah? ¿Se ve bien? Es chueco, pero... ¿Cómo que chueco? O sea... Pero... No, Yo me echo, me siento así. Hello amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Mala Lengua. No puedo creer que estemos en otro capítulo de Mala Lengua. De hecho, pensábamos que no íbamos a hacer otro capítulo de Mala Lengua. Hemos estado de a poquito dándoles pistas y señales de que íbamos a dejar el podcast de lado. Y no sé por qué estas últimas semanas me he encontrado con 10 personas diferentes que se me han acercado arbitrariamente, o sea, absolutamente de la nada, a decirme, huevona, amo tu podcast. Así que déjenme decirles que ustedes son la razón por la cual estamos haciendo esto. O sea, este nuevo capítulo viene gracias a ustedes y a la motivación que me dan cuando estoy caminando por la calle y se acercan a decirme eso. Simplemente es como que... Gracias. Pero antes del capítulo, vamos con el disclaimer. Ya saben que estamos aquí para compartir experiencias y entretenernos. Mi caso no es tu caso, así que por favor no me tomes como tu gurú. Si eres un menor de edad, por favor consulte con tus padres antes de escuchar este capítulo. Cositas de profesional. Bueno, hoy día vamos a hacer un formato diferente de capítulo y creo que eso es algo que he querido hacer hace un montón de tiempo, que es contar un poquito más de mis historias de cuando era chibola acá, porque siempre he querido que este sea un formato donde ustedes se puedan divertir, reír conmigo, o sea, y acordarse de todas las cosas que me han pasado. Bueno, todos acuérdense de las cosas que me han pasado, eso es lo más importante de su vida, chicos. Hoy día vamos a hablar de algo que ha sido un hito en mi carrera como influencer, como creadora de contenido, trabajando en redes. Hoy día vamos a hablar de la historia de cómo me volví viral por Justin Bieber. Es más, específicamente por llorar por Justin Bieber. Love you, please. My name is... Dios mío. Y creo que todos ustedes saben la historia, como que a grandes rasgos, y han visto los stories, y si es que no lo han visto, les voy a dar un poquito de contexto. Eras el 2017 y yo ya había sido como que creo que ya iba un año o medio año creando contenido para mis redes, y no creando contenido activamente, sino básicamente. Y acá es donde de nuevo les tengo que dar un poquito más de contexto. Yo justo había regresado de vivir de Tarapoto porque justo cuando acabé el colegio se decidió, dentro de las oportunidades y posibilidades que teníamos, que yo no iba a poder estudiar la universidad en ese momento, ¿no? No era que iba a terminar el colegio y iba a poder empezar la universidad. Entonces decidí irme a Tarapoto. Yo en esa época todavía tenía 16 años, entonces me fui, estaba ayudando a mi mamá con un montón de cosas ahí, chambeando, haciendo lo que podía, en verdad, con lo que tenía, que no eran muchas habilidades, solamente era una escolar. Y justo yo había estado en una relación súper tormentosa, y qué loco que siempre las relaciones sean parte de mis historias. Yo soy una eterna romántica empedernida, muchachos. Yo quiero el amor, pero el amor no me quiere a mí, ese es el problema. Y yo había estado en una relación súper tormentosa con un chico al que yo le llamo en mis redes Pepito, ¿ya? Tengo un video de YouTube sobre él que se llama Storytime, el peor ex de mi vida, y lo sigue siendo. Ahí eso que he tenido unos exes que han sido unas joyitas, te lo juro. Pero creo que con él como que empecé a tener mi mala racha de exes, hasta mis últimos exes, que ya a ellos sí, corazoncito, los amo con todo mi corazón, ¿no? Y yo terminé con este chico porque ya el chico me estaba haciendo demasiado daño, y yo soy una persona que no comparte mucho sus problemas con su familia. Es decir, si a mí me está pasando algo, hasta que no me pase lo peor en ese algo, no tiendo a compartir lo que me está pasando. Es más, mi mamá se enteró de que yo era influencer cuando yo ya tenía como 19 años y 2 años trabajando en eso, porque se le acercaron en la clínica. Y eso es para otra historia, pero le dijeron como que, ay, nos encanta el contenido de tu hijita. Y mamá, ¿qué contenido? Yo no sé de qué me hablan. Y así fue como mi mamá se enteró que yo ya estaba siendo súper famosa, reconocida, portada de revista.
Bueno, la cuestión es que mi mamá se entera de que yo había estado teniendo esta relación súper tormentosa porque me encuentra llorando en el mueble de mi casa, ya llorando así, a viva lágrima, como si ese hombre puede ser el amor de mi vida, ¿no? Mi futuro esposo, lo que sea. Pero él me sacaba la vuelta demasiado, ¿ya? Y como me sacaba la vuelta demasiado, ya me había calado en mi ser que de repente esto era lo que merecía. Y me empecé a deprimir horrible, ¿no? En esa época yo en verdad mi autoestima, no, digamos que no es el que tengo ahora. Ahora estamos en un 10% de autoestima, antes era cero. Hemos avanzado, muchachos. Y la cuestión es que mi mamá se da cuenta que yo la estaba pasando súper mal y me dice, ya, ¿sabes qué? Ahora sí, vamos a hacer un sacrificio, porque en esa época nosotros no nos estaba yendo bien en la vida en general y menos económicamente. Pero mi mamá me dice, ya, ¿sabes qué? Vamos a hacer un sacrificio y yo te voy a mandar a estudiar. Y me mandó a Lima, ¿no? Nosotros ya teníamos mi casa en Lima y yo me quedé acá. Y a partir de esa época de mi vida, nunca más he vivido con alguien. Siempre he vivido como que sola en esta casa, ¿no? Nunca más regresé a Tarapoto a vivir. Vine a Lima y empecé en la pre de la PAMER. Me acuerdo que llevé 3 clases en PAMER y era horrible porque era como la preparación para el examen de admisión de la Católica, ¿ya? Porque yo quería estudiar en la Pontificia Universidad Católica del Perú y quería estudiar ciencias políticas. La vida me llevaba por caminos bastante diferentes a esos. Y empecé la pre de la PAMER. A los 3 días digo, brother, nunca voy a pasar esta pre, mañas, nunca lo voy a hacer. Yo veía cómo hacían trigonometría y decía, mierda, o sea, voy a jalar, mañas. Entonces, me retiré de la pre de la PAMER y dije, ¿saben qué? Me voy a meter en la boca del lobo, ya fue. Si voy a pelear con el lobo, mejor me meto su boca, le jalo la lengua y se cagó. Y me metí a la pre de la Católica. La pre de la Católica, para los que no saben muy bien cómo funciona, tienes 5.000 alumnos, ponte, ¿no? Y que creo que por carrera como que hay como 2.000 personas o no sé. Y de todas esas personas, tú tienes que ser los 100 primeros puestos para asegurarte una entrada directa a la universidad. ¿Ustedes saben lo difícil que es estar entre los 100 primeros puestos de la pre-universitaria de la Católica, donde hay gente que está entrando, o sea, literalmente para ser el futuro del puta madre país, brother? O sea, yo me acuerdo que tenía una amiga que se llamaba Yamira, sí, Yamira, sí, así se llamaba. Tenía una amiga que se llamaba Yamira. No sé si me acuerdo bien de su nombre, yo no soy tan buena con los nombres. Y con ella era chanconaza, le iba súper bien y nosotros dábamos un examen, creo que todos los miércoles, si no me equivoco, y también dábamos un examen mensual donde básicamente te ponían en una posición. Entonces, desde el día número 1 te estaban evaluando, ¿no? Para ver si eres capaz de estar en la universidad. Yo tenía amigas que habían entrado a la Católica simplemente por haber sido tercio superior en el colegio y en mi colegio la única razón por la cual yo no fui tercio superior fue el año que se murió mi papá. Me fue horrible en el colegio, nunca iba ni nada. Entonces, tercio superior es tercero, cuarto y quinto año de secundaria. Y en cuarto de secundaria se muere mi viejo. Entonces tenía notas increíbles en tercero de secundaria. En cuarto de secundaria ni fui al colegio, no sé cómo pasé, de hecho. Y quinto de secundaria me fue súper bien en el cole de vuelta. Entonces no la hice con el tercio superior. Era como si el mundo me estaba poniendo obstáculos para seguir estudiando. Entonces me empezó a ir súper mal. Digamos que creo que eran 700 alumnos para la postulación que yo quería hacer, que era letras, y de esos 700 alumnos yo creo que estaba como que en el puesto 300 y tantos, que increíble, pero eso no es tan malo, Alucina. O sea, les juro por Dios que estar en ese puesto de 300 era más difícil que todos mis años que he tenido en mi carrera universitaria, ¿ya? Me empezó a ir mal en la pre. Y obviamente
jalé la pre, ¿no? Jalé la pre, no la hice, no estuve entre los 100 primeros puestos, me faltaban como pasar a 200 por adelante. Ya, mira, estaba en el puesto, creo que era su tercera pre o su segunda pre, y ella sí pasó, me acuerdo. Ay, mi amiga, qué bien, ojalá le esté yendo bien en la vida. Y bueno, me empezó a ir súper mal, ¿no? Yo jalé la pre de la católica, yo sabía que mi mamá había hecho semejante esfuerzo para mandarme a estudiar. Estaba completamente sola en Lima, no tenía a nadie. Y durante toda esa época, la única persona a la que veía siempre era mi profesor de matemática, que se llama Paul, que para toda la gente que se acuerda de eso y ha visto mis stories, Paul era un profe de razonamiento matemático y de matemática que era un profesor de la uni y me ayudaba como que a entender la matemática desde cero, básicamente. Y Paul fue una gran figura dentro de toda mi historia de las redes sociales. Jalo la pre y digo, ya, ok, voy a sacar de mi platita, ¿no? Yo no tenía plata, la platita de mi mamá, para pagar el examen de admisión de la Cato. Y jalo el examen de admisión de la Cato. ¡No! Me acuerdo que me quedé por 10 puntos, que no es tanto, muchachos, pero 10 puntos significaban como 400 personas entre yo y el puesto, ¿no? Así que sí era harto. Jalé el examen de la católica y yo había estado demasiado mentalizada en que no quería ir a la Universidad de Lima porque a mí siempre me habían vendido una y otra vez que era una universidad extremadamente fácil de ingresar y extremadamente fácil de pasar, y yo sentía que estaba siendo un poquito mediocre, entre comillas, porque mi hermana es graduada de la católica, entonces era como que yo también tengo que ser como ella, y nunca pasó. Y bueno, la cuestión es que en la semana entre que yo jalo el examen de admisión y estoy dispuesta a postular en la Universidad de Lima, me viene una noticia horrible a mis oídos. Yo hasta esa época siempre generaba contenido, me burlaba de mi día a día, de que estaba sola, de que solamente tomaba Ginomen, no conocía a nadie, estaba completamente sola en Lima. A la única persona que veía constantemente era mi profesor de matemática. Ni siquiera tenía animales en esa época, no tenía gatos, no tenía... Prácticamente me levantaba y toda mi casa era completa y total silencio, o sea, nadie decía nada, pues no había nadie. Entonces me iba a dormir y la casa en silencio, o sea, estaba en una época de mucha soledad. Y entre la semana que yo jalo mi examen de admisión de la católica y la semana siguiente, que es la postulación para el examen de admisión de la Universidad de Lima, en esa semana me llega a mi teléfono, literal, me acuerdo que estaba scrolleando por Instagram y veo una foto, no sé si se acuerdan de esa foto, yo me acuerdo vívidamente. Hailey Baldwin en esa época, recostada encima del pecho de Justin Bieber, ¿no? Y él está como que abrazándola desde atrás. Y el caption decía, the word, tipo la palabra, travels fast. Tipo, es rápida, mañas. La palabra es rápida, tipo, la gente se pasa la voz rápido, básicamente. Y él estaba anunciando su compromiso con Hailey Bieber. Yo, chicos, soy fan de Justin Bieber desde que salió Justin Bieber, desde que hacía su cover en YouTube. Yo tenía mis primas que siempre iban a Estados Unidos y me contaban así de esta nueva superestrella canadiense, que no sé qué. Y me empecé a volver fanática, o sea, fanática, pero fanática. Tenía un póster del tamaño de un A2 o un A3, más o menos, que estaba enmarcado en un marco de madera, donde era solamente la cara de Justin Bieber y era el cover de la canción Boyfriend, la de If I Was Your Boyfriend, I Never Let You Go. Ya, esa. Delante de mi cama, mi cuarto estaba pintado de morado, de su color favorito. Diferentes tonos de morado. Había una pared morada un poquito más oscura, otra pared un poquito más oscura, por si no le gusta alguna de las paredes, según yo. El único concierto al que yo había ido hasta ese momento, creo,
fue Justin Bieber. Y cuando lo vi, casi me orino. O sea, era una cosa como que mi fanatismo hacia él no conocía límites. Y yo ya había hecho paces con el hecho de que este huevón esté, como si fuera mi ex, ¿no? Con el hecho de que este huevón esté con esta nueva flaca, mañas. Yo ya había hecho paces con esa huevada. Era como que, ya, ok, está bien, estate con ella. Quédate con tu huevona si quieres. Vas a ver que a mí me va a ir súper bien en la vida y eventualmente nos vamos a conocer y te vas a arrepentir de no haber estado conmigo. Yo lo pensaba, yo lo creía, muchachos. Yo pensaba que eso era real. Y me cae este baldazo de agua fría. Que el maldito se comprometió. Se comprometió, o sea, a ver, una cosa es tener una novia, otra cosa es tener una esposa, una mujer, es tu señora, Maya, vas a tener hijos. Tienen relaciones sexuales. O sea, no lo voy a creer. Los celos podían más que yo, mañas. Completamente sola en Lima, no tenía a quien decirle, frustrada porque había jalado absolutamente todo, sin nadie a mi alrededor y lo único que me quedaba era este amor platónico en mi vida, que era como una esperanza para el futuro de que eventualmente yo iba a estar ahí, agarrándole la mano, caminando por la alfombra roja, embarazada, por supuesto que embarazada, de mellizos si era posible. Y no fue así. Leí la noticia, leí que él se estaba, porque yo había visto rumores, ¿no? Pero yo no creo en los rumores, a mí me tienes que decir de frente nomás, porque yo no voy a creer. Leí la noticia y el shock que sentí fue suficiente como para empezar a lagrimear un poquito. Como que me empezó a caer un poco como que unas pequeñas lágrimas, porque era como que sentía una decepción tan fuerte, o sea, yo sabía perfectamente que mi vida no estaba yendo de la manera en la que yo quería que vaya. No había ingresado a la universidad, claramente no me iba a casar con Justin Bieber. Entonces, imagínense ese shock. Yo sé que suena un poco ilógico, pero pongan en contexto todo lo que les estoy diciendo. Obviamente me puse a llorar y me puse a llorar feo. Y yo tengo una manera de que todas las cosas que yo siento que sean sensaciones negativas, o sea, que no son tan placenteras, intento de llevarlas al lado del humor, porque sé que es la única manera de que va a pasar la sensación. Entonces, agarro mi teléfono, mi iPhone 5S, ¿cómo olvidar? Y empiezo a hablar sobre todas las veces y todas las situaciones donde realmente me convencí a mí misma de que yo me iba a casar con Justin Bieber. Como por ejemplo, cuando me compré su perfume en Estados Unidos y costó $200. Antes, con $200 te compras una casa, creo. Mentira. Pero con $200 en esa época eran 1.500 lucas, creo. O sea, era una weá ya maravillosa, ¿me entiendes? Podías conseguir todo. Y fuera del punto de conversión, era la cantidad de cosas que te podías conseguir por $200. La única vez que fui a Nueva York en mi vida hasta ese momento, me había comprado el perfume con todo el set, con la crema que venía, con el charm, con la foto y con la puta madre, ya. Yo también me fui a su concierto de Justin Bieber y siempre cuento esa historia de que fue la primera vez que me depilé el bikini. Tenía 12 años. Y también, literal, me ponía todo morado, me compraba mis zapatillas moradas y entraba a clase de hip hop. Me acuerdo que en esa época tenía un afán con entrar a ponerme en clase de hip hop. Entrar a clase de hip hop, obviamente que la canción que quería presentar era la de Justin Bieber, Somebody to Love Remix con Usher, mañas. Yo estaba convencida de que todo lo que había estado haciendo, todo hasta ese momento, era por y para mi futura relación con Justin Bieber. Y ahora me entero que hay otra. Oh, la historia de mi puta vida, brother. Yo creo que ese hombre es el que me empezó con la mala racha. Empecé a chillar.
cada vez que daba todas estas razones buenas, ¿no? Estas razones que era como que sí, o sea, me acordaba que en ese momento era completamente justificado y válido todo lo que quería decir. O sea, yo me merecía ser la mujer. Pero la realidad claramente era otra. Y me puse a llorar y empecé a cantar en mis stories y no sé qué. Y al día siguiente empezamos una pero no era una sino era una academia de preparación para el examen de la de Lima. Como yo no sabía cuál era el formato del examen de la de Lima, quería ir a una academia para saber qué era lo que tenía que llevar, ¿no? O sea, qué era lo que tenía que saber y qué cosas no había aprendido en la pre de la Católica. Si estás a punto de dar el examen de admisión de la de Lima y ya vienes una preparación como de la Católica o cualquier otra universidad, no te preocupes que no necesitas llevar ninguna academia de preparación antes. Era un intensivo de 2 semanas antes del esto y me fue súper bien. Al día siguiente fui a la academia y me acuerdo que estoy sentada ahí, ¿no? En la academia, y yo en la noche ya había visto que una chica había reposteado el video en su Facebook, ¿ya? En esa época todavía se utilizaba, muchachos. Y veo y me empiezan a etiquetar en un montón de cosas, ¿ya? @Salandela, @Salandela, @Salandela. Y entraba a las cosas a las que etiquetaba y me acuerdo que la primera cosa que vi fue una noticia de la República y que decía así: Believer llora por el casamiento de Justin Bieber. Believer de 26 años. En esa época tenía 18, hijos de su puta madre. Me pusieron 7 años encima. Believer de 26 años llora porque Justin Bieber se va a casar. Salandela, una Believer peruana que no sé qué. República, ya, ok. El comercio, ¿qué? Ya, otro canal de noticias. Un canal de noticias de Italia. Me acuerdo que fue lo primero que vi. Canal de noticias Brasil. Canal de noticias España, creo. Y me empezaron a llegar como que esta horda de noticias. Y me acuerdo que entro al Facebook de esta chica que lo había reposteado. Y tenía ya, creo que en esa época era viral, como 4 millones de views. Al final, el video terminó teniendo como 14 millones de views, ¿ya? Chicos, en esa época no existían 14 millones de usuarios del internet. O sea, había gente que lo había estado utilizando, pero hasta el cansancio. Había estado viendo hasta el cansancio. Pasó la noche y me acuerdo que en esa época yo tenía como 40,000 seguidores, así 50,000 seguidores. Ya me estaba yendo bien ya. Al día siguiente, 20,000 seguidores más. El día después de eso, 20,000 seguidores más. El día después de eso, 20,000 seguidores más. Era una horda de gente que me seguía y me preguntaba por Justin Bieber. En esa época no existían los highlights. No podías poner una historia así nomás. La tenías, se borraba, chao historia. Obviamente un culo de gente la compartió, la grabó, la guardó, la puso, o sea... Y de poco a poco me empecé a hacer súper archi mega conocida. Pasó el tiempo y obviamente la gente que se quiso quedar en mis redes lo hizo y la gente que no quiso no. Pero tenía un porcentaje de seguidores de México, porque yo sé que en México tienen como el fanatismo es súper fuerte, mañas. Llega una persona famosa o lo que fuera y es como que la rompen los mexicanos como fans. Y en una semana, literal, chicos, pasé de 40,000 seguidores a 110,000 seguidores, si no me equivoco. ¿Ustedes saben el impacto que es eso? Yo estoy 100%, o sea, por no decir 200% segura que Justin Bieber vio mi video. Subtitulado, por supuesto, pero lo vio. Y soy yo chillando, y si es que quieren ver el video, por supuesto que pueden entrar a internet y simplemente poner Believer llora porque Justin Bieber se casa. Y van a ver mi cara, yo con 40 kilos menos, también. No comenten sobre eso, gracias. Y así fue como literalmente me empecé a dar cuenta que mi vida sí iba a girar a un destino diferente. La fama siempre iba a ser parte de ella. De repente no de la manera en la que quise, pero de la manera en la que me merezco.
que es haciendo huevadas. Y literalmente así fue. Para los que siempre me han dicho, por ejemplo, ay, pero de verdad, obviamente estabas actuando, que no sé qué, cómo te va a importar tanto, solamente Justin Bieber, bla, 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 tan fan, que bla, bla. Yo les ruego que escuchen el resto del contexto, porque yo creo que cuando contextualizas un poquito más, ya te das cuenta. Sigo siendo una loca, porque ¿cómo voy a pensar que por comprarme un perfumito de $200 me voy a casar con el Justin Bieber? Para eso no tiene que tener contactos. Uy, ¿por qué no nací americana, muchachos? Yo me hubiera casado con él. Y así fue, amigos. Como Justin Bieber y yo tenemos una historia de conexión, ¿no? No de la manera que él quería, definitivamente, no de la manera en la que yo quería, pero de repente de la manera que tuvo que ser. Por fan. ¿Por qué? ¿Por qué? Y eso es todo, amigos. Esa es mi historia de cómo me volví viral por Justin Bieber. Espero que la hayan disfrutado. Espero que les haya dado un poquito más de contexto eso, porque siento que muchos de ustedes juzgan bastante por el videíto nomás, pero no saben todo lo que está pasando por detrás de la pantalla. Mentira. Está bien. Al final lo que te estamos mostrando es lo que esperamos que juzgues, no que entiendas el resto de las cosas. Ojalá Justin Bieber, cuando me lo encuentre, cuando lo conozca, cuando lo vuelva a ver, no me eche eso en cara. No creo que pase, no creo que se acuerde. Y ojalá Hailey Bieber sepa que yo nunca quise interponerme en su matrimonio, solamente que yo quise ser ella. Y creo que hasta ahorita quiero ser ella. Creo que nunca voy a amar a un hombre tanto como amé a Justin Bieber. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.